Hola, bienvenidos a Te Cuento, tu noticiero de solo buenas noticias. No se olviden de ver, por favor, se los pido, el programa de ayer de Pa'lante, que lo conduce Piero Ventura. Está súper bueno, tiene temas buenísimos, tiene una historia de un emprendimiento también linda. Véanlo porque también hay unas ideas también ahí para hacer sonreír a las personas. Así que no se pierdan el programa de ayer de Pa'lante. Thinking TV Digital. Suscribirse, campanita para que les lleguen los reportes de cuando subimos nuestros programas. No se olviden de verlo el de ayer. Y véanlo hasta el final. Se despide Piero y ahí hay unas barritas que pone nuestro editor. Y vean el blooper del final. Se van a reír muchísimo. No se lo vayan a perder. La próxima semana sale otra edición, el miércoles, de Pupe Sesiones y el jueves, Beste Coach, el programa de coaching que lo conduce Rafael Pina. No se lo pierdan. Ya saben, síganos en Facebook, en Instagram y aquí, en YouTube, como Thinking TV Digital. Vámonos ahora inmediatamente a ver las cortitas de la semana. Comenzamos las cortitas con el llamado a la unidad que realizó el presidente Francisco Sagasti durante su participación en el Inti Raymi en Sacsayhuamán, Cusco. Te cuento que el mandatario, desde la fortaleza ceremonial inca, pidió a la población en general no fomentar divisiones que destruyen a la patria, ni levantar las manos o los puños contra los hermanos y hermanas peruanos que piensan distinto. Nuestros verdaderos enemigos, a los cuales solo podremos vencer unidos, son la intolerancia, la discriminación, el racismo, corrupción y violencia en todas sus expresiones, señaló y continuó diciendo. Solo reconciliándonos, unidos en confraternidad y diálogo abierto y sincero, podemos hacer uso fructífero de nuestras diferencias, insignificantes al lado de nuestras potencialidades, mencionó. Al terminar su discurso, el jefe de Estado entregó de manera simbólica el escudo del Cusco, devuelto recientemente por el Museo Nacional del Indígena Americano de Estados Unidos. Esta semana el Congreso aprobó la ley número 31225 que autoriza al sector privado la importación y adquisición de la vacuna contra la COVID-19. Te cuento además que precisaron que dicho gasto podrá ser deducible de impuestos. Según la ley aprobada por insistencia por el Congreso, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud tiene un plazo de 7 días desde que se presente el expediente respectivo para autorizar dicha adquisición o importación. Las empresas privadas que adquieran la vacuna contra el coronavirus con la autorización del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos tendrán la prioridad de inmunizar a su personal en el marco del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 establecido por el MINSA. Y además serán consideradas como gasto de la empresa privada, la cual es deducible de impuesto a la renta mientras dure la emergencia sanitaria. La mencionada ley también autoriza a gobiernos regionales y locales la adquisición o la importación de la vacuna y otros medicamentos contra la COVID-19 con cargo a sus respectivos presupuestos institucionales, en coordinación con el Poder Ejecutivo y mientras dure la emergencia sanitaria. Los gobiernos regionales deberán incluir en sus contratos una cláusula anticorrupción con causal de nulidad y responsabilidad. Las instituciones prestadoras de servicios de salud del sector privado facultadas para vacunar a los ciudadanos o trabajadores informarán de manera inmediata al Ministerio de Salud los datos completos de las personas vacunadas y serán registrados en el Padrón Nacional de Vacunación Universal contra la COVID. Y una excelente noticia para nuestros hijos fue la que nos dio, iniciando la semana, el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, DIGEMIT. Pues te cuento que el laboratorio Pfizer recibió el registro condicional para aplicar en el Perú su vacuna contra la COVID-19 en adolescentes de 12 a 15 años. En otros países ya se aplica la vacuna Pfizer en menores de 15 años y en Sudamérica uno de los primeros países en aprobar la vacunación de menores fue Uruguay. Ahora toca al gobierno peruano adaptar su plan de vacunación para incluir a este grupo etario que ayudará a acelerar el regreso a clases presenciales. La prioridad dentro de este grupo etario la tendrán los adolescentes con comorbilidades. El resto de menores sin comorbilidades serían programados para ser inmunizados en el cuarto trimestre de este año.
La aprobación del registro de la vacuna Pfizer por la DGMIT para aplicar a niños y adolescentes de 12 a 17 años no altera el cronograma de vacunación, pero sí permite incorporar en las prioridades del Plan Nacional de Vacunación a niños y adolescentes que padecen comorbilidades. En los próximos días saldrán directivas al respecto. El resto de niños y adolescentes de 12 a 17 años serán vacunados probablemente en el cuarto trimestre del 2021, informó el ministro de Salud, Óscar Ugarte, a través de una publicación en su cuenta de Twitter. ¿Y cómo van los números en la vacunación? Te cuento que el día de ayer el Ministerio de Salud informó que el número de personas vacunadas contra la COVID-19 con al menos una dosis es de 3.978.032 y los inmunizados con 2 dosis son 2.754.695. El ministro Ugarte precisó que la meta de vacunación prevista para mayores de 60 años ya se está alcanzando y que a ellos se les está aplicando ya la segunda dosis. Por ello, vieron conveniente seguir avanzando y comenzar con el grupo de 50 años a más, que alcanza aproximadamente los 3,5 millones de personas. Por eso debemos ir por etapas para cubrir la demanda adecuadamente. Iniciamos con 58 y 59 años, grupo que debemos cubrir en pocos días para luego avanzar con 57 y 56 años y así sucesivamente, explicó el ministro y solicitó respetar los horarios para evitar aglomeraciones. Además, proyectó que al ritmo en el que se viene vacunando, quizá a finales de julio ya se debe haber cubierto una gran cantidad de personas del grupo de los 50 años. Y cerramos las cortitas con una buena noticia para las micro y pequeñas empresas. Te cuento que el Ministerio de la Producción, buscando promover el desarrollo productivo y competitivo de emprendedores en nuestro país, ha creado el programa nacional Compras a Mi Perú, a fin de impulsar la participación de las micro y pequeñas empresas en el proceso especial de compras. La medida autoriza a Produce a conformar núcleos ejecutores de compras para promover y facilitar el acceso de las MIPES a las compras públicas, con un ámbito de intervención en todo el territorio nacional. Puedes encontrar los detalles del programa Compras a Mi Perú en la plataforma digital única para orientación al ciudadano www.gov.pe y en el portal de Produce www.gov.pe/produce. Y ahora veamos el bloque económico conducido por Fernando Echevarría. Adelante, Fernando. Gracias, Aida. Empecemos el bloque económico hablando del dólar. En las últimas semanas el precio del dólar ha alcanzado altos históricos, llegando a los 4 soles incluso. Para una economía relativamente dolarizada como la peruana, es decir, que tiene un componente considerable de uso del dólar en transacciones del día a día como pago de deudas, alquileres y compras, esto resulta una complicación, sobre todo a largo plazo si esta tendencia sigue en camino. Dicho esto, ¿por qué la moneda estadounidense eleva su cotización en el Perú? Ana Reategui de la Escuela de Negocios ESAN nos brinda 4 factores que se encuentran detrás del alza del dólar en el Perú. Primero, en tiempos de incertidumbre como el actual, a causa de la pandemia y el escenario político, los inversionistas tienden a refugiar su dinero comprando dólares. Eso, ya que la divisa estadounidense es una moneda más estable que el sol. Las personas optan por hacer este cambio ante una posible devaluación de la moneda nacional. Segundo, un principio básico de la economía es que a mayor demanda de un bien y menor oferta de este, su precio se eleva. Esta misma situación ocurre con el dólar, ya que los inversionistas y personas naturales, por temor a la devaluación del sol, compran dólares, elevan el precio del mismo al generar una mayor demanda para un bien que escasea. Tercero, aún no hay un desenlace concreto con respecto a los comicios presidenciales y justamente esa incertidumbre con respecto a quién será el próximo presidente del Perú inspira temor en los inversionistas locales y extranjeros. Estos temen que los proyectos en los que inviertan fracasen a causa de problemas como medidas económicas restrictivas que los limiten, disminución de la capacidad de compra de los peruanos, entre otros. Por ello, optan por llevar su dinero a naciones en economías más estables. Ergo, sacan dólares del mercado peruano para irse a otros países y apostar por negocios en países que les den una mayor rentabilidad. Y cuarto, el precio del dólar también puede verse afectado por lo que ocurre en su país de origen. Factores como el desempeño del Producto Bruto Interno estadounidense pueden proyectar las tendencias del valor de esta moneda. Asimismo, la Reserva Federal de Estados Unidos
tiene la posibilidad de subir sus tasas de interés a los países y finalizar la compra de bonos antes de lo que se espera, aumentando la demanda por dólares. Pasemos ahora a hablar de cuáles son los perfiles de empleo más demandados en la coyuntura que vivimos. Llevamos casi año y medio como país enfrentando una de las pandemias más agresivas de la historia y a ello se le ha sumado, en el caso peruano, la incertidumbre que vivimos como país en los últimos meses, incertidumbre política. ¿Cómo ha afectado eso al mercado de contrataciones y de qué manera ha cambiado el mercado y los perfiles de empleo que hoy las empresas buscan contratar? ¿Qué reacciones se esperan en materia de contratación en los próximos meses? Según Patricia Carranza, gerente de selección de ADECO Perú, hoy en día los perfiles más solicitados continúan siendo, por motivos de control de la pandemia al interior de las organizaciones, el médico y/o enfermero ocupacional, así como supervisores en salud y seguridad en el trabajo. Por otro lado, el tema digital y de la tecnología es también uno de los de mayor demanda, requiriéndose especialistas en marketing digital y comercio electrónico, desarrolladores web e ingenieros de datos. Finalmente, las empresas están solicitando también en gran medida representantes de servicio al cliente en telecomunicaciones, así como operadores en centros logísticos o grandes almacenes. A la pandemia se suma también, como ya dijimos, la inestabilidad política que se vive actualmente. ¿Qué escenarios se plantean laboralmente hablando con respecto a este tema? Carranza señala que gracias a la reactivación económica durante el último trimestre del 2020 y el primero del 2021, algunas industrias pueden mantener el número de sus contrataciones y detener el cese de personal. Finalmente, con respecto al tema electoral, para Carranza el resultado de las elecciones no va a impactar en el corto plazo en el comportamiento de las empresas y la generación de empleo formal. Sin embargo, según cómo la coyuntura se desenvuelva, los próximos meses serán determinantes y las decisiones en materia laboral estarán muy ligadas al nuevo contexto económico del país. Para terminar, yo sé que el bloque tiene que ver con buenas noticias, pero hay noticias que no se pueden dejar de comentar, como la que les voy a dar a continuación. Argentina no es más un mercado emergente para Morgan Stanley Capital International, así como lo escuchan. Los controles de cambio ejercidos por el gobierno de corte socialista del presidente Alberto Fernández y su mala relación con los fondos privados hicieron que Argentina tocara fondo en la calificación de Morgan Stanley, consultora que anunció el jueves que el país sudamericano dejará de ser considerado como mercado emergente para pasar a ser mercado stand-alone o independiente, el último escalafón de dicha calificación y en el que se ubican países que actualmente no cumplen los requisitos de liquidez mínima en el mundo. Se trata sin duda de una degradación muy dura para un país, teniendo en cuenta que dicha degradación afecta directamente al sector privado, pues el hecho de ser stand-alone significa que las empresas que operan o buscan operar en Argentina son más riesgosas o asumen un alto riesgo, por lo que los inversionistas pierden interés en apostar por ellas. Y los que ya lo hicieron optan por vender su participación a un precio castigado, por lo que las empresas pierden valor. En ese sentido, los analistas esperan que el mercado bursátil argentino asuma un impacto negativo por esta decisión. Ergo, el valor de las acciones de las compañías caerá. De eso no hay duda. Asimismo, en el caso de pedir estas empresas financiamiento, además de ser muy caro, dado el alto riesgo que implica ahora operar en una Argentina calificada como mercado stand-alone o independiente, significa que van a despedir personas, que van a vender menos, finalmente muchas seguramente se terminan yendo del país. Otros países que están en esta categoría, para que vean a dónde ha caído Argentina, son, apunte, Jamaica, Trinidad y Tobago, Panamá, Bosnia, Bulgaria, Malta, Ucrania, Botswana, Zimbabue, Líbano y Palestina. ¿El Perú correrá la misma suerte de Argentina si finalmente se nombra a Pedro Castillo presidente? Ojalá que no. Y antes de terminar, me gustaría contarles que los trabajadores del sector privado que acuerden con sus empleadores trabajar el próximo martes 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo, sin descanso sustitutorio posterior, tienen derecho a percibir una triple remuneración. Una por el feriado, otra por el trabajo realizado y una tercera por haber laborado en día feriado. Hasta la próxima semana. Gracias, Fernando. En nuestro bloque Oportunidad de Mejora, esta vez vamos a hablar sobre la situación del cine en el país. Probablemente sea una de las industrias más golpeadas, junto con el arte, ¿no?,
a través de todos estos 2 meses que seguimos viviendo en pandemia. Ya se les ha otorgado autorización para empezar a funcionar las salas de cine, si no me equivoco, de un 40%, pero hay una problemática por resolver. Hemos conversado con Sandro Ventura para ver el lado de la producción de cine nacional y también hemos conversado con Diana. Diana López es gerente de marketing de Cinemark y además es vocera de la ANASACI, que es la ANASACI, la Asociación Nacional de Cines del Perú. Hemos tenido una conversación con ambos para ver qué es lo que está sucediendo y cómo se puede solucionar o cuál es la solución. Veamos. Ella es Marisol. Nos entregaba la canchita calientita cada vez que íbamos al cine. Él es Vladi. Acondicionaba las salas de cine para recibirnos cómodamente. Como ellos, 10.000 personas que vivían de la industria del cine están paralizados. El cine y su magia, esa que nos llevaba a soñar, a vivir diferentes emociones a través de sus historias y personajes, se detuvo en nuestro país de golpe. Y aún, a pesar de que existe autorización para empezar a proyectar películas, no se puede reactivar. En la vida real, agoniza. La industria del cine, la industria del entretenimiento era una de las industrias que más ha crecido a lo largo de los años. De hecho, nosotros como cines, la expansión de cines a nivel nacional había sido exponencial. Hemos tenido muchas aperturas, no solamente en Lima, sino también en distintas ciudades al interior del país, llevando entretenimiento sano a sitios donde no necesariamente llegan, ¿no? De la mano de malls, de la mano por inversiones propias con cada una de las cadenas. Y todos los años se había mantenido el crecimiento sostenido en la industria, ¿no? Con una facturación mayor a los 600 millones de soles únicamente en boletería, una venta de tickets de entre 53, 50, 56 millones de tickets al año. Entonces realmente es una industria que había estado creciendo progresivamente año a año, con muchas expectativas, habían muchos proyectos también por inaugurarse. En el 2020, antes de que llegue la pandemia, habían 3 complejos que estaban casi listos para ser inaugurados: Cinemark Comas, Cineplanet El Polo, Cinestar Ayacucho, y una fila de otros proyectos que se iban a desarrollar durante el año pasado y que han quedado 100% paralizados a raíz de la pandemia, ¿no? Empezando el 2020, los 3 primeros estrenos del 2020, que fueron peruanos, de hecho fueron los más taquilleros de los 3 meses, de los pocos tiempos que hubo, fueron los más taquilleros, y además pasaron el 500.000 de espectadores, los 3. Entonces, lo que se venía era muy fuerte, ¿no? O sea, había una suerte digamos, no es que no hubieran películas americanas ni hollywoodenses, pero no habían las películas tan grandes que sí hubieron, que yo no sé ni siquiera si llamarlo blockbuster, ¿no? Era como un mega blockbuster, o sea, Avengers, o Toy Story 4, o El Rey León, eran películas que eran, o sea, eran pues 2 veces más de lo que podría ser pues un Star Wars, ¿no? Por decirlo así, no sé. Yo sentía que era una cosa de locos. Entonces, este año que se normalizó un poco esto, y que había películas grandes, efectivamente, pero en sus fechas de estreno, no era todo el año, el año empezó súper bien. Y por eso es que mucha gente empezó a invertir nuevamente en el cine, porque los 3 primeros estrenos fueron potentes. Previo al cierre nos quedamos con 2 películas, otras productoras como Tondero, como La Soga, se quedaron con 3, con 2, en pendientes, varios en pendientes. Ave Film se quedó con una lista y una por hacer. Entonces es increíble que deben haber ahorita, por lo menos, calculo yo, no sé si Diana sabe la cifra, pero deben haber unas entre 10 y 15 películas peruanas que deben estar por estrenarse. Lo cual, imagínate, es muy parecido a lo que decía Diana con el tema de los cines, ¿no? El cine invierte, que crece, nadie esperaba una pandemia de estas características, entonces invierte en crecer, yo vivo muy cerca acá al Polo, entonces el cine del Polo era, pues, ya llega, y está parado, o sea, y está todo, o sea, hay butacas, o sea, está la inversión, pero no la recuperación. Algo parecido pasa con nosotros invertimos, o sea, hablo de los productores, en películas, se invierte el dinero, y ese dinero está parado.
está parado hace 15 meses, digamos. Según las nuevas disposiciones dadas por el gobierno, los cines podrían haber abierto sus puertas desde el pasado lunes 21 de junio, con un aforo en Lima del 40% y en regiones con menor nivel de riesgo hasta 50%. Pero la industria del cine no solo se sostiene con la venta de entradas. La venta de alimentos y bebidas implica, en algunos casos, más del 50% de sus ganancias. Si abren sin vender alimentos y bebidas, estarían a pérdida y no tendrían un final feliz. Desde hace 10 meses estamos conversando con el MINSA, trabajando con el MINSA, con Produce. Hemos hecho marchas blancas el año pasado para enseñarles cómo iban a ser nuestros protocolos y en todo momento les comentamos que era crucial para nosotros activar ambas cosas. No solamente definitivamente es un tema de ingresos, ¿no? Pero argumentando también todo el tema de seguridad y para eso teníamos N casos en el mundo y en la región que habían aperturado así. Y a pesar de todas nuestras conversaciones en diciembre fue que salió el primer pronunciamiento de Produce en donde nos aprobaban poder reactivarnos, ¿no? Fase 4, encaminada, pueden cines operar al 30%, nos dijeron en ese momento, pero nos excluían el tema de alimentos y bebidas. Entonces, después de esa fecha, nuevamente volvimos a juntarnos con ellos innumerables veces. Y ustedes no pueden abrir, no pueden abrir si no es vendiendo gaseosas y bebidas porque estarían a pérdida. Así es, no podemos, de ninguna manera no podemos. No nos da, hemos hecho la matemática ya al revés, al cuadrado, al cubo, porque nosotros somos los más interesados, honestamente, en reactivarnos, ¿no? A nadie le gusta estar 15 meses en esta situación, ¿no? Sumado a todos los compromisos que tenemos, porque no es que cierras el kiosco y no tienes que pagar nada, igual claro. tenemos contratos con centros comerciales, mantenimiento, seguridad, etcétera, que seguir sosteniendo. Somos los más interesados en reactivarnos y por eso nuestro interés por hablar con el MINSA y explicarles por qué nuestros protocolos y abriendo el tema de alimentos, el cine sí es una experiencia segura, sin embargo, particularmente el problema ha sido que, o como ahora nosotros lo estamos viendo, es estos constantes cambios en el equipo técnico que revisa nuestro caso, porque el 31 de marzo de este año nosotros ya teníamos un informe preliminar del despacho del Ministerio de la Salud Pública en donde aprobaban o concluían que los protocolos que habíamos implementado sí eran importantes y sí estaban bien para habilitar los cines con un aforo del 50% y también consumiendo alimentos y bebidas, ¿no? Que los protocolos que teníamos reducían los riesgos de contagio del COVID-19. Entonces, nosotros no entendemos por qué, si es que eso fue ya emitido el 31 de marzo, no se ha oficializado la fecha, ¿no? Que sencillamente si hay algo que ya está aprobado y mundialmente el cine también lo está con todas estas regulaciones, ¿por qué en Perú no se hace eso, ¿no? ¿Por qué nos están discriminando, porque suena a discriminación, el tema de aprobarnos el tema de alimentos, ¿no? Y a los problemas generados por la pandemia se suma el contexto político. Salas de cine cerradas, producción de cine nacional en rojo. La otra vez conversaba con un amigo que es inversionista y me decía, ¿sabes qué, Sandro? El problema es que lo primero que te dicen ahora los inversionistas es los cines están cerrados. Nosotros de una u otra manera con pandemia y con todo hemos seguido produciendo, hemos seguido trabajando y haciendo negociaciones. De hecho, yo grabé una película en marzo, en plena pandemia, que se gestó en plena pandemia. Sin embargo, lo que ha pasado ahorita con la coyuntura política, esto ha paralizado, o sea, peor que pandemia. Ha paralizado totalmente el tema. O sea, la situación actual que se vive en el Perú con un presidente que es, que no es, que sí es, que esto. Claro. La crisis política es peor que la pandemia. Peor. Yo siento que estamos mucho más parados. Ahora sí yo siento que estoy paralizado porque todo el mundo te patea, no después de elecciones, no después de eso. Entonces, hay un egoísmo tremendo en el tema político que no se da cuenta de verdad que está perjudicando, o sea, me parece peor que la pandemia. Claro, me parece una negligencia absoluta, ¿no? Una negligencia absoluta porque del cine dependen muchas familias. Nosotros les hemos presentado estudios, les hemos presentado experimentos, conclusiones de países en donde se comprueba que la renovación de aire dentro de una sala de cine es buena, o sea, es óptima para que uno esté 2 horas ahí
comiendo canchita por lo que te dura la canchita, que es que, no sé, en lo que terminan los trailers y arranca en los primeros 5 minutos de la película, ¿no? Sí, es cierto. Se acaba rápido. Exacto, no es que estés la duración entera de la película, como si sucede en un restaurante que vas, te sientas y compartes, ¿no? En un restaurante el fin es compartir, dialogar, ¿no? Tener este momento de interacción. En el cine uno va a sumergirse en una realidad en donde te olvidas un poco del mundo exterior, ¿no? Vas acompañado, es una experiencia así con amigos, con tu pareja, pero no es que te la pasas conversando todo el rato con tu pareja, tú estás metido en una historia, olvidando. Claro, además al que habla se le cae en el acto. O sea. Exacto. Entonces es como, si pones en una balanza todos los pros que tiene el cine como actividad per se versus las actividades que hoy están aprobadas, no se entiende una coherencia de por qué estas sí y nosotras no, ¿no? La Asociación Nacional de Cines del Perú ya investigó mejores prácticas, estableció estrictos protocolos de bioseguridad y sus colaboradores han sido entrenados para realizar al pie de la letra todos los protocolos. Estamos realmente preparados, nos hemos nutrido de todas las buenas prácticas del mundo, o sea, ahí tenemos a Europa, Estados Unidos y países de la región que ya llevan abiertos meses antes que nosotros, y tenemos todas las ganas y el compromiso de empezar esta industria con todos los protocolos, ¿no? Lo único que necesitamos es que el MINSA nos escuche, que vaya nuevamente a revisar las dudas que les queden con respecto a el ambiente cerrado, podemos volver a hacer una prueba con ellos estando ahí, a simular una sala de cine, y que ellos validen que efectivamente la carga viral no es alta, que el ambiente no está cargado, sino que por el contrario, tenemos buena ventilación, buena renovación de aire por los sistemas que tenemos, y como actividad no es una actividad de riesgo, ¿no? Uno está en silencio, no interactúas, todo el mundo mira hacia la pantalla, tenemos todas las condiciones, necesitamos realmente que el MINSA nos escuche y nos nos apruebe el tema de alimentos, que es lo que necesitamos para reactivarnos. Ahora le toca al Estado definir y darle una luz de esperanza a nuestro cine. Es algo que probablemente los políticos nunca entiendan y piensan que es algo frívolo, pero siempre repito, o sea, si tú ves una buena película, a la vez en el cine es una descarga de emociones que te permite hacer catarsis a través de como te digo, de una buena película. Ya, o sea, no te hablo de ir a cantar un concierto, una discoteca, porque eso las tiene más difíciles probablemente ahora. Pero o sea, está comprobado que necesitamos de entretenimiento, necesitamos saltar, bailar, cantar, emocionarnos. Y un cine te permite eso, te permite meterte en otro universo y no estar pues todo el día pendiente de internet con los fake news y empezar a bombardear a la gente y todas estas broncas que hay, ¿no? Yo estoy seguro que eso se minimizaría de alguna manera, ¿no? Suena un poco hasta cándido, pero verdad, o sea, creo que en el mundo del entretenimiento es fundamental. Se extraña el cine, ¿no? Mucho. Ojalá pronto se resuelva este problema y podamos volver a ir al cine, con todos los protocolos de seguridad, con toda la tranquilidad que nos están dando y ofreciendo las salas de cine. Ahora vamos a ver nuestro bloque psicológico, a cargo del licenciado Rodrigo Velarde. ¿Qué tema nos trae hoy? Es interesante. ¿Ustedes saben qué es el FOMO? Escuchemos a ver qué nos dice Rodrigo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Aida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Es un gusto siempre estar con ustedes. El día de hoy quería hablar con ustedes de un tema sumamente importante. Dada la coyuntura y dadas las situaciones que venimos viviendo desde marzo del año pasado, nos hemos visto enfrascados en una convivencia virtualizada, ¿no? Y es acá que uno de los problemas o de los peligros que teníamos hace tiempo ha empezado a surgir, o mejor dicho, se ha pronunciado. ¿Qué es esto del FOMO? Estas son siglas para lo que vendría a ser el nombre en inglés, Fear of Missing Out. ¿Qué significa esto?
es un fenómeno en el cual el ser humano, sea adolescente, sea niño, sea adulto, tiene miedo o desarrolla un miedo o una ansiedad sobre el hecho de poder estar perdiéndose de algún evento importante a nivel de sus redes sociales, por el simple hecho de no estar conectado. ¿Cómo es esto? El niño, niña, adolescente o adulto siente la necesidad de estar constantemente conectado a sus redes sociales para poder no perderse de un evento sumamente importante, del cual no tenemos conocimiento, pero que puede suceder en un futuro imaginario, ¿no? Esto inclusive promueve el desarrollo de otro fenómeno muy común en el uso abusivo de las tecnologías, que es el síndrome de la vibración fantasma, muy similar a lo que es el síndrome del miembro fantasma, que es una condición que sufren las personas que se han visto amputadas de algún miembro por alguna situación clínica. En el síndrome de la vibración fantasma lo que sucede es que comenzamos a percibir que el celular que está en el bolsillo o que está en la mesa o que está en donde esté, comienza a vibrar cuando no ha sido de esa manera. E inclusive estas personas muchas veces perciben que el celular sonó o que llegó un mensaje. Y esto termina alimentando este círculo vicioso que se desarrolla. ¿Cómo podemos nosotros afrontar este miedo, este FOMO, este Fear of Missing Out? Bien simple. Lo primero es establecer parámetros en el uso de las redes sociales. Entendemos que ahora más que antes y más que nunca, nuestros hijos, hijas, los adolescentes, inclusive los adultos, estamos más tiempo en las redes sociales y es necesario para poder mantener un nivel de socialización, pero no abusemos de ellas. Recordemos que puede estar sucediendo algo en el mundo virtual, pero también debemos estar conscientes de lo que sucede en el mundo natural, en el mundo real. Y por último, acompañemos a nuestros hijos a enseñar y aprender a medir el tiempo que pasamos en las redes sociales. Aprendamos con ellos y enseñemos con el ejemplo. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos la otra semana, cuídense mucho. Ahora sí, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana sábado con mucho más información, mucho más buenas noticias del espectáculo, del deporte, del mundo, nuestro blog internacional, nuestros ejercicios para la tercera edad. No se lo pueden perder. Y este domingo, en el bloque especial de entrevistas, vamos a tener una conversación con el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera. Él es doctor en Ciencias Físicas, ingeniero geofísico y magíster en Geofísica Interna. Es que vamos a hablar sobre lo que ha sucedido, por qué ha sucedido el sismo, qué tenemos que hacer, cómo nos tenemos que cuidar, etcétera, etcétera, etcétera. No se pierdan esa entrevista el domingo. Hay que estar alerta. Listo, eso ha sido todo por hoy. Cuídense mucho y nos vemos mañana.